Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos hoy en esta charla organizada por el capítulo de ISC2 Guatemala Chat. Estamos emocionados de contar con la presencia de todos ustedes interesados en aprender más sobre ciberseguridad. El día de hoy tenemos a Sergio Benjamín Grajeda Lima, un destacado profesional en el campo de la ciberseguridad. Sergio es líder de ciberseguridad y posee un magíster en seguridad informática. Su experiencia abarca consultorías, auditorías, implementación de controles y alineación con normas internacionales. Es un entusiasta y promotor de buenas prácticas en seguridad de la información, con un enfoque en construir resiliencia digital para enfrentar los desafíos del mundo actual. Entre sus certificaciones se destacan auditor e implementador líder ISO 27001, Lead Cybersecurity Professional y también cuenta con la certificación Entry Level CC Certificated in Cybersecurity de ISC2. Hoy Sergio nos hablará sobre un tema crucial, ciberseguridad para todos, normas, herramientas y estrategias. Bueno, sin más preámbulos, demos una cálida bienvenida a Benjamín Grajeda. Bienvenido Benjamín y gracias por participar. Muchísimas gracias, Alejandra, y muchas gracias al capítulo por la invitación. De verdad que el honor es increíblemente grande y yo espero cubrir expectativas esta noche. Inicia. Muy bien. Entonces, sin más, arrancamos y me confirma si pueden ver mi pantalla. Perfecto. Ok, muy bien. Entonces, yo creo que podemos arrancar. Yo espero a todos los invitados que se encuentren bien. Es un gusto para mí poder dirigirme hacia ustedes donde se encuentren. Me comentaron mucho de que pues el público siempre es variado, es muy grande, entonces yo espero hoy poder llegar a darles un tema que pueda llegar a todos los niveles, ¿verdad? Sin importar el nivel o puesto o tamaño de la organización donde se encuentran. Entonces, el tema de hoy, como ya bien habían mencionado, es ciberseguridad para todos, normas, herramientas y estrategias. Entonces, bueno. Cómo me gusta a mí arrancar las charlas. Por lo general siempre me gusta arrancar con una pequeña historia, una pequeña anécdota que contar. En este caso, pues bueno, a mí me dicen el señor de las historias. Vamos a arrancar con unas pequeñas imágenes ahí. Eso que ustedes ven ahí, pues es una panadería. Bueno, en una ocasión, y yo quiero que ustedes escuchen y vean si pueden como que alinear esta historia a situaciones que casualmente ocurren en la vida real. Bueno. En una ocasión, en una pequeña ciudad de cualquier país de América Latina, había pues una panadería muy especial. Excelentes ventas, muy buena reputación, un producto pues excelente, muy delicioso los panes, los postres, todo lo que preparan ahí. Eh, Todo el lugar donde se encontraba pues la panadería pues lo conocía, lo frecuentaba, todos conocían del negocio. En este negocio, en esta panadería, pues obviamente estaban áreas, les vamos a decir, dentro de esta panadería, áreas de marketing, áreas de RH, todas las áreas que puede tener una organización. Y casualmente en esta panadería también contaban con un área de IT, de infraestructura, que casualmente veía absolutamente todo, todo lo que era tecnología, gestión de accesos, configuraciones, levantar servidores, configuración, facturación, absolutamente todo. En una de esas noches, vamos a llamarlo así, casualmente pues se recibe un mensaje de repente, ¿verdad? ¿Qué tiene esta panadería? Y antes de entrar más a detalle con esto, la panadería invertía en todo, invertía en marketing, invertía en la distribución, invertía en la marca, pero casualmente con lo que era tecnología invertía en lo básico. Y el área, pues, o las personas que están en el área no eran suficientes. Una persona veía todo. Un técnico milagroso, como a mí me gusta llamarle, el todólogo. Bueno, en una de estas, pues de repente, el sistema donde registran las ventas, donde controlan el inventario, guardan toda la información valiosa de la organización, de la panadería, recibe un mensaje de alerta de que tiene que cancelar 3,000, 2,000, 5,000, ustedes imagínense la cantidad de dólares en criptomonedas. Bueno, ¿qué sucede? Que de repente el encargado, el técnico milagroso, el todólogo, empieza a ver cómo recuperar. Resulta que no hay backups, no hay respaldos de información recientes,
comienza esta panadería, ustedes pueden ver el desorden ahí, comienza a facturar a través de procesos manuales, empieza a llevar todos los registros en papel, intentan llevar la operación como puedan. Bueno, pasan un momento totalmente desagradable. ¿Por qué? Muy fácil. Lo que es el tema de ciberseguridad, pues no era visto como algo prioritario. Es más, ni siquiera había una legislación que obligara a esa panadería a cumplir con ciertos controles de ciberseguridad. Bueno, pasó la tormenta, tuvieron que pues restablecer todos los sistemas, se perdieron meses porque no habían respaldos de información, pero afortunadamente todo se puso en orden y ahora la panadería sigue funcionando otra vez. ¿Qué ocurrió después de esto? Bueno, en esta panadería, donde una persona era la que se encargaba de ver toda la tecnología, y en tecnología literal todo tenía que ver, todo lo que tuviera la palabra tecnología informática, él lo tenía que ver, ni siquiera era experto tal vez en infraestructura, en redes, en servidores, en ciberseguridad, pero él lo veía todo. Pues la empresa empieza a entregar un poco, le agarra la conciencia y empiezan a ver de que la ciberseguridad es importante y empiezan a hacer planes, a ver qué pueden implementar, a ver en qué pueden invertir lastimosamente después de que le sucedió algo. Bueno, esa es una pequeña historia. Yo creo que muchos van a asociarlo a situaciones de la vida real en cualquier país o organización. Así que vamos a ir con lo siguiente. Esta es la agenda para el día de hoy, después de una breve historia. Como les digo, a mí me gusta arrancar siempre con una historia, con una anécdota o a veces con un chiste incluso. Pero bueno, esta es la agenda que traemos para hoy. ¿Por qué la ciberseguridad es importante? Una pregunta, ¿verdad? Vamos a hablar un poco de la situación en el país en temas de ciberseguridad. Por supuesto, como le decía el título, vamos a hablar de normas, qué normas podemos utilizar para guiarnos, herramientas clave, estrategias y a platicar un poco sobre cómo va a ser el futuro de la ciberseguridad. Bueno, ¿por qué es importante la ciberseguridad? Cualquiera, todos los que están aquí o son profesionales, ya están ejerciendo, algunos son estudiantes, otros pues son apasionados, buscan aprender. Si usted está aquí en este momento, es porque le interesa la ciberseguridad y busca aprender algo. Bueno, ¿qué ocurre? Si vamos a ciberseguridad, lo primero que se buscan son ciberataques. Entonces, de hecho, sin irnos lejos, ¿verdad? La región latinoamericana y el Caribe, uno busca información de ciberataques contra empresas, organizaciones del Estado, eh, sector público, sector privado, se encuentra información. Incluso aquí tenemos, voy a habilitar un rato mi puntero láser. Solo leamos los títulos. Incremento de ciberataques en América Latina. ¿Ok? Año 2023. Algunos países donde pues fueron los más afectados, México, Brasil y Colombia. Vulnerabilidades de las pequeñas y medianas empresas. En 2023 una cantidad, una cifra, y algo interesante es de que todo fue a través de phishing. Sectores más afectados, esto ya es aquí en Guatemala. El sector financiero, incluyendo bancos, cooperativas, es uno de los más vulnerables, registrando un promedio de 3.800 ciberataques semanales. Esta es información que pueden encontrar en medios de noticias, foros de informática, de ciberseguridad. De hecho, ahí abajo están las fuentes. Son informaciones que pueden encontrar, ahí está el alcance de todos. ¿Qué es lo que queremos hablar? De que la ciberseguridad es importante. La verdad es que sí. Yo creo que aquí la mayoría, por no decir el 100%, está de acuerdo. Pero lastimosamente no todos consideran que la ciberseguridad es importante. Si no, pues no hubiesen tantos casos de ciberataques, ¿verdad? Eh, Vamos con otro título. ¿Es importante la ciberseguridad para la mayoría de las organizaciones en América Latina? Bueno, nuevamente traigo aquí a la mesa alguna fuente. Algunos expertos distinguen tres debilidades principales en materia de ciberseguridad para América Latina. Infraestructura, primero, infraestructura tecnológica atrasada o desactualizada. Muchos aquí tendrán conocimiento, verán o incluso han de interactuar con sistemas de organizaciones que de repente corren en Windows XP porque les funcionó y nunca decidieron o nunca pensaron en una migración cuando el sistema operativo o incluso la plataforma de ventas, llamémoslo así, dejara de recibir el soporte técnico del fabricante. Créanme de que en muchos países de América Latina siguen utilizando tecnologías ya desactualizadas que no reciben soporte, servidores incluso que sostienen el core financiero de la organización. Y pues es algo que muchos tienen que afrontar. Incluso muchas veces personas
que son de un área de infraestructura, no existe un área de TI y el caso de América Latina, pues muchas veces el de infraestructura es el que tiene que ver todo el tema tecnológico, o sea, él es el que tiene que ser experto en todo. Segundo, la masificación de los dispositivos móviles y por lo tanto sistemas operativos Android que son muy frágiles y expuestos al malware. Y por último, la falta de profesionales y técnicos con sólida formación en el campo de la ciberseguridad que puedan prestar su asesoría a instituciones y empresas. Nuevamente, abajo está la fuente donde puede sacar estos datos. ¿Qué ocurre? De que muchas veces se tienen, esto es más bien un pensamiento mío, en las organizaciones se suele contratar una persona que de repente sí tiene estudios y tiene certificaciones en ciberseguridad, pero se comete el error de creer por el mismo desconocimiento de que esta persona es la que va a dar solución a cualquier tema de ciberseguridad. Esta persona de repente a veces no está ni siquiera especializada en análisis forense, en temas de redes, en temas de código seguro, más sin embargo en la organización se espera de que él sepa absolutamente todo. Y todos los que están en el campo de la ciberseguridad saben de que todos los que están ahí incluso se especializan en un área, la parte técnica y la parte normativa, le vamos a llamar así. O incluso hay algunos que pueden tener se complementan de ambas y tienen mucho conocimiento de ambas ramas. ¿Cómo está la situación en el país? O sea, hablemos de Guatemala un poco en temas de ciberseguridad. Lo primero, hay mucha falta de áreas dedicadas a ciberseguridad. Todavía existe esa deficiencia en muchas organizaciones a nivel nacional. El impacto de la falta de ciberseguridad en Guatemala es alto, la verdad. Hay una necesidad de inversión en ciberseguridad. Esto va tanto a organizaciones como al Estado. Y por supuesto, hay una falta de legislación. Si no me lo exige, si no me lo exige una ley, un decreto, pues simplemente no se hace. Y hay muchas organizaciones aquí en Guatemala, que de hecho son pocas las que están certificadas en ISO 27001, que ya vamos a entrar más adelante en ese tema, lo hacen porque o se los exige un proveedor o porque se los exige un cliente. Si pudieran o les dice a alguien, mire, no hay necesidad, hágalo por buena práctica, yo les aseguro que muchos dejan de certificarse. Ahora, ¿por qué, antes de entrar a este tema, por qué estamos hablando un poco de las situaciones y estamos incluso hablando un poco de cosas negativas? ¿Por qué? Porque es la realidad que se vive en el país. Y no solo en este país, en muchos de América Latina. Por lo general, el sector financiero es el sector más robusto en temas de seguridad de la información, ciberseguridad, respuesta ante incidentes, porque primero, por el tipo de giro de negocio que es el tema económico. Segundo, porque si hay un decreto, si hay un documento legal que les exige cumplir. Entonces ellos están obligados sí o sí a cumplir con ciertos protocolos, ciertos controles, ciertas prácticas, incluso poseer ciertos roles dentro de su organización. Bueno, ahora, dentro del público estoy seguro de que hay pues muchos estudiantes universitarios, hay algunos profesionales o algunos que son parte de un equipo profesional dentro de una organización. Y aunque a muchos les parezca obvio lo que deben hacer, créanme que no es así a todos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, aquí es donde entra el tema de normas y marcos para guiarnos. De hecho, este es el título de la siguiente slide. ¿Qué ocurre? No hay que inventarse el agua azucarada, la verdad. Existen marcos de referencia, existen estándares internacionales donde muchos profesionales de algún país o de varios países se sentaron a platicar, se sentaron a compartir ideas y pues entregaron con base a estadísticas, con base a pruebas, con base a la experiencia, una serie de documentos donde hay lineamientos, hay controles, hay guías que le dice qué debería hacer, incluso por dónde puede empezar y de hecho de eso trata la charla de hoy, ciberseguridad para todos. Algunas guías, algunas normas, algunas herramientas que usted puede aplicar. Si usted de repente o está ya en una organización robusta, pues esto es conocimiento para usted, para reforzar de repente algo que ya se le había olvidado o simplemente reforzar cualquier tema. Pero si usted está iniciando o está levantando un área, pues esto le va a servir mucho. Bueno, a continuación aquí vemos aspectos y hay por aquí algunas normas.
Tenemos SIS versión 8.1. Muchos conocen que es SIS y para los que no, ahorita vamos a platicar un poco sobre ello. Está NIST en su versión 2.0. Están las famosas NIST SP800, que ¿cuál es la diferencia? Pues que estas son controles o son normas más técnicos. Generalmente están dirigidas a instituciones federales de Estados Unidos, porque son niveles muy técnicos, la verdad. Y está lo que es ISO 27001 en su versión 2022, que es el estándar internacional para quienes van a implementar un sistema de gestión de seguridad de la información. Bueno, aquí sin sentarnos a leer a detalle cada uno de estos recuadros. El propósito de SIS es proveer cuáles son los controles considerados críticos que usted puede implementar en su organización. De hecho, aquí me voy a saltar un poco, ¿verdad? Dividido en 18 controles. Yo le llamo dominio, pero el documento dice que son controles que incluyen una serie de salvaguardas, divididos en tres grupos de implementación. Ya entraremos más a detalle. Está NIST, que lo que es en realidad es un marco que todos pueden implementar. Esto pues fue creado en Estados Unidos, pero la realidad es de que puede ser implementado en cualquier tipo de organización, de cualquier tamaño, ahí no hay ningún problema, que incluye 6 funciones que usted puede implementar, que es desde la gobernanza, temas de políticas, cómo van a interactuar los procesos, hasta cómo va usted a actuar con las demás funciones, que es identificar, proteger, detectar, responder y recuperar. Eh, NIST ya dijimos que son niveles técnicos, muy técnicos, generalmente dirigidos a instituciones federales, pero igual es de libre acceso al público. ISO 27001, ¿qué es lo que tiene? Pues las famosas cláusulas, el anexo A, que incluye los controles. Y bueno, cada uno tiene un diferente enfoque, pero al final todos se van a complementar, eso lo vamos a ver más adelante. Y algo curioso es de que la única que se puede certificar es ISO 27001. Esa es la única, las demás no son certificadas. Si usted la va a implementar es por buena práctica, para tener un buen nivel de madurez en su organización. Bueno, ahora sí entrando un poco en detalle. Bueno, Benja, ya me estás platicando un poco de que estamos mal en el país, yo ya lo sé, ok, no, no, ¿verdad? No todos están mal, muchos están bien. De que estamos mal o sí, me quedó esa curiosidad, yo tengo proyectos, yo estoy implementando lo que yo sé, lo que aprendí en la universidad, pero considero que de repente me hace falta un poco más, ¿qué puedo hacer? ¿En qué me puedo basar? Bueno, si usted lo que busca es ir aumentando los niveles de madurez dentro de su organización, yo recomiendo lo siguiente, empezar por CIS. Aunque le podemos decir de que es lo más básico, es en realidad lo esencial que deberían de tener todas las organizaciones. Incluso esta se fragmenta en tres grupos de implementación, desde las que van a empezar por lo básico, a las que van a subir a un nivel 2 y a un nivel 3 que es lo más robusto según CIS. Cuando usted ya haya implementado los controles de CISO, considere que tiene el nivel adecuado, ya podría elevarse a un NIST, que esto lo que le va a permitir es la respuesta ante incidentes, porque usted ya identificó sus activos, ya sabe cómo va a protegerlos, cómo va a detectar, cómo va a responder, cómo va a recuperar en caso ocurra algo. Y por último, esto es opcional, así que me atrevo a decir que para la mayoría, ISO 27001 por lo general, a muchas organizaciones, bueno, voy a hablar aquí del país de Guatemala o incluso de Centroamérica, no hay como una legislación que los obligue a estar certificados en esta norma. Hace poco, pues las que emitían firma digital sí estaban obligados a estar certificados en ISO 27001, pero hace poco pues cambiaron esa norma, ¿verdad? Ahora ya es opcional totalmente. Bueno. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Bueno, ya implementé los controles. Bueno, ahora usted déle el seguimiento, mantenga la gestión, vaya midiéndolo, mantenga el ciclo de Deming, lo que permite el ciclo de Deming con las normas que usted va a utilizar, con lo que va a integrar en sus procesos. Es que usted va a ir mejorando la postura de ciberseguridad continuamente. Eso es un ciclo. Usted lo que va a hacer es implementar, ir verificando, ver dónde hay oportunidades de mejora, mantener una base de conocimientos, un registro, e ir evolucionando, ir mejorando, la mejora continua. Nadie puede implementar un sistema funcional al 100% que no tenga defectos, eso es imposible. De hecho, por eso existen los niveles de madurez que otorga CMMI y otras como NIST. Ahora sí, lo que les mencionaba. SIS, para los que quieran iniciar, SIS es donde usted puede iniciar en lo básico. Aquí lo que le pide es tener inventario de activos, tener inventario de software. Si se da cuenta aquí lo que usted empieza a tener
es una identificación de lo que tiene, porque usted no puede proteger lo que desconoce. Si usted sabe que tiene tantas computadoras, tantos servidores, y que de esos servidores alguno es el más crítico, porque ahí está su core financiero, ahí está el que emite facturas, el que donde se trabaja la nómina, usted pues ya empieza a darle un nivel, ese activo va a tener un nivel de riesgo, entonces usted empieza a implementarle controles acorde al nivel para mitigar ese riesgo. Esto es lo que le menciona. CIS ofrece 18 controles. Sin embargo, esto se fragmenta en tres grupos de implementación que le llama CIS, los famosos IG. De hecho, usted por aquí puede ver que hay tres colorcitos, verde, naranja y azul. El verde es por el que se empieza, el básico. Y no necesariamente tiene que implementar todos, son como 56 controles alrededor que usted puede implementar. Esto, como repito, ¿verdad? Es para los que quieren empezar en implementar un sistema de gestión, empiezan a implementar controles. NIS, mientras tanto, para los que no sabían, NIS hasta la versión 2.0 implementó temas de gobierno. En temas de gobierno ya se ven políticas, ya se ve cómo se gestionan los controles con los demás. Eh, Perdón, creo que iba a haber una pregunta, ¿no? O fue dedazo ahí, no se preocupen, paso. Y ni sin embargo, dentro de sus funciones se divide, cada función se divide en categorías y estas categorías llegan a otro nivel de detalle más específico en subcategorías. Y por último, tenemos lo que es ISO, que ISO creo que lo conoce la mayoría de profesionales de seguridad de la información. ISO consta, pues aparte de sus cláusulas, consta de 93 controles encontrados en el anexo A, divididos en cuatro categorías: controles organizativos de personas, físicos y controles tecnológicos. Bueno. Yo no sé, yo consulto a Alejandra, no sé si hasta el momento hay alguna consulta por parte de los invitados hasta este momento. Por los momentos no hay nada en el chat. Igual, si alguien quiere dejar alguna pregunta o participar, puede hacerlo. Ok, Pero por los excelente, momentos creo que podemos seguir. muy bien. Gracias. Y excelente, muchas gracias. Y ahora, bueno, quizás puede surgir la siguiente pregunta. Eh, bueno, Benja, ya me platicaste, perdón, yo creo que un dedazo ahí. Em, Bueno, Benja, me estás platicando de algunas normas, pero yo de repente sigo sin entender, sigo sin comprender cómo esto me puede apoyar en mi organización, cómo me puede ayudar a mantener los sistemas protegidos. Pues es que es eso, ¿verdad? Los controles lo que le van a dar a usted no es desaparecer el riesgo, sino lo que van a ayudar es a mitigarlo. Ahora, aquí puede surgir una pregunta, bueno, ¿y por dónde empiezo? Se empieza por el famoso análisis gap. Yo no sé si alguno de ustedes lo había escuchado, me atrevo a decir que la mayoría quizás sí. El análisis gap, ¿cómo lo explico yo? El análisis gap es en realidad tomarse una foto, el estado actual, la situación actual. Usted agarra la norma, cualquiera por donde vaya a empezar. Supongamos que vamos a empezar por syscontrols. Agarramos la norma, empezamos pregunta por pregunta. Bueno, en este caso, en cada control vamos a ir salvaguarda por salvaguarda. Y se sientan con el personal de TI o quien se encargue de la infraestructura tecnológica, de los activos tecnológicos de información. Y empiezan, bueno, tenemos un inventario de activos, como lo pide aquí la norma, que dice que tiene que contener información de la PC, dirección IP, MAC address, qué modelo, tenemos ese nivel. Ok, pueden venir aquí y decir, sí tenemos un inventario, pero no con ese nivel. Ok, se cuenta con el control y luego se le define un nivel de madurez de inicial, administrado, optimizado, etcétera. Entonces, cuando usted ya hizo su estado de situación, ya hizo su propio autodiagnóstico o incluso puede tercerizar esto, puede contratar a alguna consultora o firma que les haga este diagnóstico si ofrecen el servicio de ciberseguridad. Ellos les dicen, bueno, usted se encuentra exactamente en este nivel. No se lo van a decir así, ¿verdad? Con la carita de serio. Se lo van a mostrar en este caso con esta gráfica. Puede de que el punto, no sé, los puntos verdes es donde usted se encuentra actualmente en cumplimiento. Y entonces se empieza a definir los planes de acción, hacia dónde queremos llegar, cuál es el nivel de madurez que queremos alcanzar. Muchas organizaciones, me atrevo a decir muchos directivos que de repente desconocen un poco el tema de ciberseguridad o el tema tecnológico. Dicen, bueno, yo quiero estar excelente en esto, yo quiero cumplir con todo y la realidad es que no es así. Implementar un proceso, implementar controles a veces no es muy fácil.
Se depende de muchas áreas, se depende de una coordinación, se depende de pruebas eh, para que todo funcione, para que ya el control se pueda dar por implementado. Y una vez implementado, no termina ahí. Se le tiene que dar un seguimiento, se tiene que medir, se tiene que ver si de verdad el control está funcionando. Si solo dice la gente, bueno, yo ya implementé un antivirus, por poner un ejemplo, y nunca se le da seguimiento a los archivos que están en cuarentena o al tipo de alertas que está generando, pues entonces no hay una medición, no se está viendo si efectivamente el control está funcionando o se puede aumentar a otro nivel de madurez. Bueno, entonces, para no alargarme, se define hacia dónde se quiere llegar, cuál es el nivel de madurez. En este caso, con el IG, dicen, bueno, yo quiero cumplir con el IG 1 por lo menos con los 56 controles. Ok, se establecen los planes de acciones, se definen tiempos, hay el GAN para los que sean Project Manager, y se empieza a trabajar en la implementación de los controles y bueno, llega la fecha y tiene que volver a correrse otro diagnóstico para ver si se ha implementado. Esa es una idea de cómo puede usted empezar, cómo puede generar su roadmap, lo que les comentaba. Eh, Consejo personal, inicien de esta forma para a las organizaciones. Si usted de repente está rompiéndose la cabeza ahí en su organización, está viendo cómo apagar fuegos, no hay un sistema, no hay un apoyo como tal, porque la verdad es que todos los de ciberseguridad, los profesionales de ciberseguridad están de acuerdo en que se tienen que hacer ciertas cosas, pero muchas veces no es el objetivo o no es prioridad del negocio. Mi recomendación es esto, váyase por estos niveles, empiece por un CIS, váyase a un NIST, y si no se va a certificar en ISO 27001, eso no quiere decir de que usted no va a implementar algunos controles, que no lo va a tomar como buena práctica. Y por supuesto, tenga su ciclo de DEM, aplíquelo. Bueno, ahora aquí puede surgir algo dentro del público, dentro de algunas organizaciones, no dentro de todas, obviamente, pero pueden decir, bueno, pero en mi organización quizás no tenemos ese presupuesto o ahorita no hay para invertir porque es otra la prioridad porque no invertir en ciberseguridad ahorita no eleva mis ventas o no hace que mi marca sea más reconocida para algunos, ¿verdad? ¿Alguna opción viable? ¿Cuál puede ser? Dejar un precedente. Si usted lo que busca es de que se invierta, que se adquiera cierta solución, ya lo plasmó, ya lo solicitó, no ha logrado vender esa idea, entonces lo que le toca es dejar un precedente. ¿Cómo le toca dejar un precedente? Yéndose por opciones open source, que de repente no le van a costar en este momento una licencia, más que lo único que le va a costar es un espacio en servidores, espacio en disco duro, tiempo de configuración, pero hay opciones que usted puede ir implementando desde ya. Por ejemplo, algunas herramientas clave a consideración personal, y de hecho está también en muchas normas, porque es parte de algunos dominios en esas normas, habla de la gestión de vulnerabilidades. Muchos conocen el famoso Nessus. Nessus es, se podría decir que de lo más conocido en tema de gestión de vulnerabilidades. Para no ir buscando vulnerabilidades manualmente, servidor o computadora, servidor por servidor, computadora por computadora, usted podría buscar soluciones gratuitas. En este caso, una que es gratuita, yo se la dejo sobre la mesa. Aquí no estamos vendiendo soluciones, productos ni marcas, ¿verdad? Pero OpenBAS es una solución muy reconocida a nivel internacional, que es gratuita. Esa usted la puede descargar, la puede implementar en su servidor, en su computador, hace las configuraciones en su infraestructura, pues para que no le bloquee las peticiones, y ya puede empezar a implementar una gestión de vulnerabilidades técnicas en su organización. Ya puede empezar a detectar las vulnerabilidades eh, y por supuesto, algunos pueden preguntarse, bueno, yo ya detecté las vulnerabilidades y ahora ¿qué hago? Bueno, ahí empieza el trabajo de la interpretación, porque muy seguramente le va a arrojar 50.000 vulnerabilidades. Usted tiene que ver cuál de esas vulnerabilidades son las tecnologías que usted está utilizando. Si de verdad usted está, no sé, por ejemplo, utilizando un Log4j en su sistema o no, pues simplemente lo elimina, lo remueve si no lo necesita. Y por supuesto basarse mucho en CISA. CISA tiene una base de datos de vulnerabilidades que han sido explotadas, básense en CISA, ese es un buen consejo. No se deje guiar mucho por el nivel de scoring que le dan estas herramientas. Usted tiene que aplicar mucho el criterio propio y expertise. Bueno,
Para no irme alargando mucho, porque ya vi la hora, el tema de monitoreo y detección de incidentes, usted podría irse por Wazoo. Wazoo es una herramienta también open source gratuita. Con esto usted ya tiene un XDR y un SIEM, ¿verdad? Ya puede empezar a monitorear los servidores críticos o, no sé, las computadoras de los altos directivos, el alto mando. Gestión de accesos e identidades, gestor de contraseñas. Aquí consejo, ¿verdad? Utilice el KeePass. KeePass incluso tiene opción para implementarse en Android, instalarse en Android, y guarde la base de datos en una carpeta en OneDrive. Y usted puede acceder a esa información desde la computadora, incluso desde el celular, si se le hace incómodo a las personas, y usted ya le ahorró ahí a la organización la adquisición de licencias. También el tema, esta es estrategia, aunque también está como herramienta, implemente el multifactor de autenticación en su organización. Ah, es que no tenemos información o solo tenemos el Office para implementar. Además, toda la información crítica de la organización, los estados de cuenta, están en un servidor protegido. Ah, pero ¿qué sucede? Muchos usan estas plataformas de seguimiento de tareas, Asana, y ya se me olvidó el nombre de otros, la verdad. Y ahí llevan información de sus proyectos críticos. Y muchas veces ni siquiera le tienen el multifactor. Y por supuesto, realice pruebas de penetración en su organización. Eso es muy importante. Bueno, ahora aquí yo creo que aquí me adelanté un poco, pero yo les decía, supongamos de que usted ahora tiene como motor de vulnerabilidades el OpenBAS y pues su sueño es llegar a un Nessus Professional o incluso el Tenable. Antes de llegar a ese nivel, si hoy no está recibiendo esa prioridad o ese apoyo porque no hay un presupuesto en este momento o simplemente no se puede o no es una prioridad del negocio, empiece a dejar precedentes, empiece a mostrar de que hay una medición por parte del área de ciberseguridad y usted está entregando resultados que benefician a la organización. Miren, encontramos tantas vulnerabilidades y han sido mitigadas, estas eran explotables, estas están expuestas a Internet, estas pues eran internas. Y por supuesto, no se base mucho en el CVS, en el scoring, espero que no esté mal decirlo, pero trate de basarse también en CISA. CISA tiene la base de datos de vulnerabilidades que han sido explotadas o están siendo explotadas. Esto es muy bueno, la verdad, es muy buena guía. El tema de estrategias, miren, estrategias recomendadas para todos, sí o sí establezcan políticas de ciberseguridad, la parte documental. Créanme que cuando caen auditorías que están empezando a caer, la famosa cadena de suministro, proveedores, lo primero que le van a preguntar a ustedes, ¿tiene una política de seguridad de la información establecida en la organización? Y muchos de repente tienen los controles, tienen un buen XDR, tienen un SIEM, tienen hasta SOC, tienen todos los controles, pero no tienen la política porque ven la parte documental como que, miren, mejor primero hagamos la práctica y luego documentemos, y nunca terminan documentando. Siempre tengan todo por escrito. Todo se tiene que ir midiendo, el famoso ciclo de Deming. Identifiquen y prioricen sus activos críticos. Usted va a llegar a una organización o está en una organización y hay 1000 activos de información, no los va a poder de repente cubrir todos. Entonces, como dicen por ahí, el problema hágalo por partes, pártalo en pedacitos. Bueno, identifique primero cuáles son los críticos y enfóquese ahí, y luego vaya expandiéndose a los demás. Incluso yo aquí agregaría guías de Harden, que se me olvidó. El uso de herramientas gratuitas o open source, si hoy no está la posibilidad de una adquisición grande. Capacitar a los colaboradores, el eslabón más débil de la cadena. Créanme que no hay mejor línea de defensa en una organización que un usuario capacitado para reportar, identificar y reportar vulnerabilidades, en este caso, un correo de phishing. Y que, por cierto, la modalidad ahora ya no es acceder a un enlace, sino presentarle un código QR y que usted lo escanee desde un dispositivo móvil y pues ahí entre las credenciales. El estado de situación de una organización. Si no sabe cómo empezar, tome la norma que se acople mejor a su organización, empiece a hacer su propio checklist, su diagnóstico y derivado de eso genere su plan de acción, su plan de trabajo y preséntelo. Ahora estábamos hablando un poco, me voy a ir un poco rápido por lo mismo el tema del tiempo, pero el futuro de la ciberseguridad, ¿cuál es? Lo primero es de que el Zero Trust debería ser el futuro, no confiar en nadie, que todo acceso a la infraestructura sea autenticado, se identifique, todo, todo, todo. El confianza cero, eso debería ser el futuro. Y el tema de la inteligencia artificial, que pues es lo que está de moda por ahora, ¿verdad?
cómo aplicamos la inteligencia artificial para la detección de amenazas. De hecho, cómo incluso en temas de gobierno, cómo se va a normar, cuál va a ser el uso que se le va a dar a la inteligencia artificial generativa, cuáles son las palabras que vamos a estar prohibiendo, cómo vamos a evitar esa fuga de datos, cómo vamos a evitar entregarle información muy confidencial a esa IA, que son riesgos que deberíamos ir pensando desde ya. Bueno, me estoy extendiendo un poco, pero voy a ir un poquito más rápido. Ahora, ¿cuáles son los desafíos que hay en la región? Yo le puse a la región por no decir el país, de que muchas organizaciones, pues, lo primero, no hay una legislación en ciberseguridad, protección de datos, no hay nada de eso por ahora. Lo único que hay en el país es la JM, lo de riesgo tecnológico que obliga a los bancos, ¿verdad? A cumplir con sus controles, a que todos le reporten a un comité de riesgos. Pero ¿qué pasaría si hubiese una legislación que obligue a todas las organizaciones a que sí o sí exista un área de ciberseguridad, seguridad de la información, que haya un profesional para análisis forense, ciberseguridad, seguridad de la información, monitoreo, que se esté segregando de cuáles son los deberes de cada uno, porque muchas veces también es una persona la que tiene que ver todo y eso es imposible. Las necesidades de invertir en talento humano capacitado, y he hecho aquí un poco de publicidad, no es broma. De hecho, esto es información que lanzó ISC2. América Latina enfrenta un déficit de más de 500.000 profesionales en ciberseguridad. Aquí hay otro. En Guatemala, muchas empresas confían estas responsabilidades al equipo de infraestructura que por sí ya está sobrecargado. He tenido la oportunidad de conversar con organizaciones y de repente quien mira todo, hasta la parte de ciberseguridad, es el de infraestructura. Él es el que ve todo, el todólogo. Entonces, hay que ir generando esa conciencia, pues ahí sí que en las organizaciones, de que él no puede ver todo y de que debe de haber gente especializada que vea sus áreas de expertise. Eh, aquí una captura de cuáles son algunas certificaciones recomendadas que deberían de optar todos, ¿verdad? Para aumentar su conocimiento, mejorar pues su hoja de vida y por supuesto adquirir conocimiento que lo beneficie a usted como profesional, que pueda aplicar a la organización y que también los beneficie. Y si se dan cuenta, aquí hay mucho de lo que hemos venido platicando, temas de gobierno, riesgo y cumplimiento, ciberseguridad, seguridad de la información, entre otros, hasta cloud, para no ir ahondando mucho, ¿verdad? ¿Y cuáles son algunas conclusiones? Bueno, primero, la ciberseguridad es una necesidad para todos. En pleno 2024, que por cierto ya está por terminar, todavía no es una prioridad la ciberseguridad y no se tiene claro qué es la ciberseguridad. De hecho, se suele confundir incluso seguridad de la información con ciberseguridad, con seguridad informática. Se cree que una persona lo puede ver todo, eso es imposible. Incluso en el mundo técnico, cada persona se especializa en una rama. Unos se especializan en pruebas de penetración e infraestructura, otros a aplicaciones móviles, otros a aplicaciones web, otros a Active Directory. Hay una serie de especialización según la necesidad que se necesite. La progresión en la práctica, en la implementación de normas, hagan uso de las normas, no inventen el agua azucarada, hay buenas normas, hay documentos donde profesionales se sentaron, platicaron y los generaron y los siguen actualizando al día de hoy. El futuro de la ciberseguridad es la tecnología y la estrategia. Eh, ¿A qué me refiero con la tecnología y la estrategia? Es de que se deben adoptar prácticas como Zero Trust a futuro, incluso la inteligencia artificial, cómo se va a aplicar en el futuro. La realidad en América Latina y Guatemala es de que estamos un poco bajos en temas de que se nos exija o se norme de que deben de haber prácticas de ciberseguridad. Hoy la ciberseguridad que existe es porque las empresas ya vieron la necesidad, ya sufrieron una brecha o algo y hoy están invirtiendo. El rol y el talento y la formación continua. Síganse capacitando. La verdad de que espacios como estos que organiza ISC2, donde pues invita a personas que quieran compartir y entre el público pues hay personas que son muy expertos, dominan todo y hay otros que están empezando, hay otros que de repente están un poco perdidos ahí. Partes como estas son las que llegan a generar un valor agregado, en las que pues llegan a sembrar esa semilla para aprender más, a seguirse formando. El rol y el talento, perdón, el camino a seguir en las estrategias.
Miren, estrategias y herramientas prácticas para seguir en las organizaciones es de que vayan dejando precedentes en todo. Empiecen ustedes implementando controles, implementando prácticas que de repente son pequeñas, están iniciales, pero vayan dejando ese precedente, vayan demostrando cómo es el valor agregado, de que de verdad le puede beneficiar a la organización. Porque hoy por hoy la interrupción número uno en las organizaciones es una interrupción por ciberataque. Y eso lo han explicado mucho. Otros profesionales que han estado aquí en el capítulo lo han hablado. Y por último, el llamado a la ciberseguridad. El llamado a la acción es de que la ciberseguridad es una responsabilidad de todos, no es solo de una persona. Una persona no puede ver toda la ciberseguridad de la organización, tiene que haber un apoyo de todos, como siguiendo buenas prácticas, poniendo atención en las capacitaciones, aplicando lo que se está enseñando, y que por supuesto de la alta dirección, que incluso por algo es una cláusula que establece la ISO, que exista un apoyo de la alta dirección para apoyar el sistema de gestión de seguridad de la información. Bueno, algo para ir finalizando, ahora respetando el tiempo y que exista un espacio ahí para preguntas. Algo que tienen que saber de mi persona es de que no es una presentación mía si no hay memes. Eso las personas que me conocen lo saben, yo siempre agrego un poco de humor en mis presentaciones, pero aquí hay dos memes que yo les dejo, ¿verdad? Para alegrar un poco el momento. Cuando el CISO pide $1 millón de presupuesto para ciberseguridad, no hay, pero cuando el hacker pide $10 millones por ransomware, ahí ya cambia el asunto, ¿verdad? Y para las personas, ¿sabes de ciberseguridad? Sí. He tomado algunos cursos y el curso es ver series de Mr. Robot. Bueno. Yo espero haber brindado algo, haber dado alguna información valiosa hacia ustedes. Perdón si en algún momento llegué a correr un poco. Entonces yo cedo el tiempo de los minutos, pues para las preguntas, si hubieran, ¿verdad? Ya sea por chat o si alguien de repente quiere activar su micrófono. O si no es pregunta, quiere agregar algo, ¿verdad? Alguna anécdota, algún comentario, ¿está de acuerdo, no está de acuerdo con algo que mencioné? Gracias, Benjamín, por tu inspiradora charla. Y bueno, tenemos la primera pregunta de Samuel Palacios. ¿Cuál es la inversión promedio para certificarse en ISO 27001? Uy, esa pregunta no se la puedo responder honestamente y le voy a explicar por qué al estimado Samuel. El precio por una certificación ISO para una organización varía. ¿Varía en qué aspecto? En el tamaño de la organización, cuáles son los procesos que se van a certificar. Y agregándole ahí a Samuel, muchos cuando dice ven una empresa o están por certificarse en 27001, dice yo quiero certificar toda la empresa y hay que hacer esa explicación de que no se certifica la empresa, se certifican procesos dentro de la organización. Entonces, mi estimado, no le puedo dar un valor exacto, créeme que me gustaría, pero eso depende de cuánto se va a auditar, o sea, el tamaño de la auditoría en sí. Él agrega miles, cientos de miles por proceso. ¿En qué rango va? ¿Puedes orientarnos, Benjamín? Mm, No, el chat lo estoy buscando. Listo. Dice cuál es miles, cientos de miles de procesos. Entonces serían miles, cientos de miles de dólares, mi estimado Samuel. Yo creo que hay otra pregunta o es un comentario. Un comentario. Francisco nos comenta, muchas gracias por todo. Acá en Argentina hackearon energía atómica y se robaron los planos de un reactor nuclear. Aquí me gustaría agregar algo al comentario de Francisco. Hay algo interesante. Yo no sé, me gustaría preguntarles, o no sé si hay gente de El Salvador aquí, pero me gustaría que me quitaran esa espina. En El Salvador ocurrió un robo de datos al Instituto Salvadoreño de Seguridad Social, el IS. A mí me gustaría quitarme esa duda si voltearon a ver los dueños o algunas personas en su organización, el de ciberseguridad o al de infra, eh, que por qué se filtraron los datos y estas personas tuvieron que explicar, miren, sí hubo filtración de datos de empleados asociados al IS, pero no es por una brecha nuestra, sino fue por una brecha del instituto, o sea, no es nuestra culpa, no sé, me gustaría que alguno me aclarara aquí porque sí tuve pláticas y algunos me comentaron que tuvieron que explicar eso. Dice, gracias, es complicado certificarse con esos precios, si no hay un rol claro, difícil vender.
Y creo que lo más difícil va a ser venderlo, Samuel. Eh, en Guatemala hay algunas casas certificadoras, no voy a mencionar cuáles, pero no necesariamente usted tiene que asistir a una casa certificadora desde el país, usted puede hacerlo con una extranjera. Aquí tenemos a un amigo argentino, incluso lo podría hacer con una casa certificadora argentina o de México, pero incluso son estos mismos auditores cuando usted hace la consulta o busca este acercamiento que le dan el estimado del precio, porque lo hacen con base a su alcance al tamaño de la organización. Aunque si busca implementar un sistema, empiece a hacerlo. No hay necesidad de pagar o buscar primero la certificación o el costo de la certificación para empezar a implementar un SGSI. Usted puede ir implementando, primero identificar cuál es su alcance, qué es lo que busca proteger, cuáles son esos procesos principales y cuáles son los procesos de apoyo a esos procesos principales y empezar a hacer su declaración de aplicabilidad, qué es lo que busca proteger, cuáles son los controles, cómo los va a mitigar, su análisis de riesgo. Así que todo el mundo que es implementar un sistema de gestión de ciberseguridad. Y por supuesto, tener a alguien que sea su gestor, porque si no le ha tocado a usted hacer todo ahí. Sí, justamente aquí se dio un debate en la pregunta de la inversión. José Víctor nos comenta que lo mejor es implementar un CGSI por nuestra cuenta y ya luego buscar la certificación. Que como cualquier ente certificador va a revisar la documentación de los procesos que para certificarse ya se debe tener implementado controles, políticas y procedimientos. Qué interesante, ¿no? Un debate. Gracias por sus comentarios. Antes de irnos, los minutos que quedan, les voy a compartir por chat. Igual pueden seguir preguntando un breve formulario de una encuesta para que ustedes por favor nos completen y nos digan qué tal les pareció la charla y recabar sus opiniones también para planificar las próximas actividades del próximo año. ¿Qué les gustaría escuchar? ¿Qué temas? Sí, información general, algo más técnico. Igual tenemos pendiente otras charlas, la segunda parte de algunas charlas que nos han pedido este año. Pero sí, comparten la grabación, si se les va a enviar. Igual en el canal pueden encontrar todas nuestras grabaciones en el canal que tenemos del capítulo. Ya esta es nuestra última actividad por este año. El próximo año vienen más actividades, más eventos y queremos saber su opinión. Entonces, si por favor pueden, también ahí está el código QR que nos está mostrando Benjamín para unirse al capítulo, pero bueno, ese link es una breve encuesta para ver qué les pareció las actividades y planificarlo mejor, ¿verdad? Para el siguiente año. Y con gusto ya les envío el link del canal de ISC2 Guatemala. Si tienen algún otro comentario, pues Buenas pueden noches, hacer. Buenas noches. les saluda Eric Pantaleón, de acá de la ciudad de Guatemala. Una preguntita ahí, mi distinguido amigo ingeniero Grajeda. Gusto saludarlo. Gusto de saludarlo, licenciado. Sí, todo este tema de ciberseguridad, pues hemos aprendido de que proviene o deviene siempre de los adelantos o de las necesidades o de las apreciaciones militares. Todos los eventos tecnológicos, los alcances que va teniendo la humanidad, va precisamente a través de las hostilidades donde los ejércitos pues, de todos los países van implementando estas tecnologías. Y no se queda atrás el tema de la ciberseguridad o ciberdefensa, ¿verdad? Que emplean los ejércitos. Mi pregunta, mi distinguido ingeniero, aquí en Guatemala, a pesar de que nuestra legislación es muy débil en el tema de ciberseguridad, no digamos en ciberdefensa, el ejército de Guatemala, pues en este caso va a la vanguardia sobre el tema de ciberseguridad y ciberdefensa, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros como
militares acuñar esta iniciativa de ley ante el Congreso, ante el Legislativo, eh, materializando de que es una necesidad. Tal vez nosotros no estamos inmersos a conflictos, a guerras, como están los países poderosos, que ellos pues tienen el presupuesto y van a la vanguardia sobre estas tecnologías, estas herramientas. Sin embargo, nosotros pues al final tratamos de estar actualizados y mantener esa, esa seguridad de nuestra información. Sin embargo, es vulnerable porque al final utilizamos las redes y los medios que están disponibles, pero que a la larga son públicos y nuestra ciberseguridad es muy débil. ¿Cómo podríamos crear esa necesidad ante el legislativo y adelantarnos a pasos agigantados con una futura legislación, Milik? Y la verdad que bastante interesante la pregunta. Yo creo de que adelantarnos ahorita en estos momentos es un poco difícil, porque de hecho me atrevo a decir ya estamos un poco atrasados. Ya han habido en el país alrededor de unas 5 o 6 iniciativas de ley en temas de ciberseguridad, donde incluso lo que se buscaba era la tipificación de los ciberdelitos. Y en todas, pues ninguna procedió. De hecho, la última resultó ser engavetada porque se acusó de que lo que se buscaba era el espionaje hacia la población de Guatemala, que ahí salió todo el gremio de periodistas de comunicación a decir de que lo que buscaba esta iniciativa era el espionaje. Yo honestamente estaba en desacuerdo con eso, que no era un espionaje, ¿verdad? ¿Cómo se podría que hubiera una legislación? Yo creo que ahí debería haber mucha presión, participación en mesas técnicas. De hecho, por aquí veo algunos nombres de profesionales que han asistido a mesas técnicas, pero todo empezando por adoptar buenas prácticas, ver cómo está la infraestructura, que cuente, ahí sí que el Ejército de Guatemala con una infraestructura tecnológica ideal, porque me atrevo a decir de que como es el Estado, tiene mucho equipo un poco obsoleto, que se enfoque en las buenas prácticas, que tenga personal capacitado, certificado y que tenga departamentos especializados en ciberseguridad, porque yo creo que al día de hoy no hay, y si hay alguna práctica ha de tener un nivel de madurez inicial. Muchas gracias, ingeniero. Sí, muy interesante. Eh, no somos dependientes, ¿verdad, ingeniero, de los países poderosos? En este caso, nuestro centro de gravedad son los Estados Unidos de Norteamérica. Ellos, pues, no es un secreto que ellos son los que nos dotan de tecnología para contrarrestar ciertas amenazas. Es cierto de que al final, pues, siempre vamos a estar como dependientes hasta en aspectos tecnológicos, aunque querramos o legislemos, pues vamos a estar siempre dependientes de esto de nuestro centro de gravedad, ¿verdad? Entonces, al final, pues la ciberseguridad prácticamente va a ser siempre controlada por nuestro centro de gravedad, ¿verdad? No vamos a ser independientes o no vamos a tener esa confidencialidad, esa seguridad de datos plenamente, ¿verdad? Siempre vamos a tener una medida de control, ¿verdad? Del ente proveedor. Únicamente como comentario final, mi distinguido ingeniero, feliz noche. Muchas gracias por su participación, Liceo. Feliz noche. Gracias, Eric. Y bueno, aquí también nos comenta Francisco que el ejército de Chile también fue hackeado. Y dice que tiene una ley muy sólida. Chile tiene- Sí. Y hay un comentario que acabo de leer y me gusta, que es de José Víctor Pacacoj. Él es uno de los profesionales que conozco, bastante bueno, la verdad, yo lo digo aquí públicamente.
Y él dice algo muy cierto, aquí en Guatemala no se ponen de acuerdo en las mesas técnicas y hasta que no llegue a pasar algo muy grave, yo creo que no va a haber un avance. Lastimosamente así ocurre con muchas organizaciones que no están obligadas a cumplir con alguna legislación o norma o no se les exige alguna certificación. Hasta que no ocurre algo, es que viene la inversión, como lo vimos en el meme anteriormente. Sí, es un tema que da para bastante y aún falta iniciativa. Y si no se vuelve Seguir otro webinar avanzando. esto. Sí, sí, sí. Bueno, ya hoy ya son las 7 de la noche. La verdad, muy interesante el debate y todas sus opiniones. Valoramos mucho su participación, también la participación de Benjamín. Y bueno, estamos a su orden en el capítulo. Gracias, Benjamín, por compartir todo tu conocimiento, por traernos una nueva visión de las normas ISO. Y bueno, desde aquí a sus órdenes para todo lo que ustedes puedan necesitar y el capítulo 16 de Guatemala va a seguir organizando charlas para el siguiente año. A todos ustedes, gracias por asistir desde Argentina, bueno, de Guatemala, todos los que estén presentes de Latinoamérica y en general para la región. Y bueno, ya que esta es nuestra última actividad, les deseo una feliz Navidad y lo mejor de los éxitos para el siguiente año. Nos estaremos viendo próximamente y bueno, gracias a todos por asistir, gracias nuevamente a Benjamín y el espacio siempre es suyo. Feliz noche a todos. Feliz noche.